Saludos a todos y bienvenidos a este episodio de Panacea, tu podcast de salud y medicina. Yo soy la doctora Nidia Burgos y hoy vamos a estar aclarando algunas dudas que todavía a 4 semanas de estar metidos en la casa mucho tiempo por esto del COVID-19, vamos a aclararlas para ti. Nos encontramos hoy con la doctora Josette Eifmeyer, quien es Fellow de Infectología. Doctora, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Gracias a ti por invitarme a esta entrevista. Pues doctora, desde que empezó a surgir esto y que, ¿verdad?, salió de China, poquito a poco se fue propagando por el resto del mundo. Primero vimos como un país europeo como Italia estuvo bregando con esta situación que lamentablemente se escaló a unos niveles extremos bien rápido y ahora a semanas más tarde estamos viendo los efectos en Estados Unidos y también aquí en Puerto Rico. Y desde que empezó estamos hablando sobre la importancia de higiene, lavarse las manos frecuentemente y quería preguntarle a usted sobre ese aspecto de cuáles son las mejores medidas que puede tomar alguien para prevenir eso. Pues mira, siempre lo más importante, como se ha enfatizado varias veces, como tú bien dices, es el lavado de manos. Lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, hacer esto frecuentemente. Se pueden utilizar hand sanitizer, equipo que tenga, ¿verdad?, al menos una base de 70%, 60% de alcohol. También ahora recientemente, ¿verdad?, como parte de la protección y evitar así más propagación, el CDC y el Task Force de Puerto Rico ha recomendado que las personas, una vez salgan de su casa, utilicen algún equipo, ya sea una mascarilla, un pañuelo para cubrirse la boca, la nariz, porque así, ¿verdad?, hay personas que están por ahí asintomáticas, que no saben que tienen el virus y estarían propagando, ¿verdad?, o infectando a otras personas, y lo que queremos es evitar es esto. Así que lavado de manos, bien importante. Y el distanciamiento social, como se ha mencionado, ¿verdad? Si vamos al supermercado, tratar de evitar estar en 6 pies de distancia de las otras personas. No podemos, ¿verdad? Muchas personas siguen yendo a los supermercados, es verdad que hay unas necesidades, pero hay que tener en cuenta que hay que tener el distanciamiento social, protegerse, lavarse las manos con frecuencia. Noto que entonces mencionó sobre el lavado de manos y de las máscaras que deben llevar puestas las personas una vez salen de su hogar, pero no le escuché hablar de los guantes y es algo que yo veo mucho, la gente guiando en sus carros con los guantes, desde que llegan al supermercado ya los tienen, se van, también los he visto estar comiendo con los mismos guantes puestos. Quería que me mencionaras un poquito de cuál es el rol de verdad que están jugando los guantes en este proceso de tratar de protegernos del COVID-19. Pues mira, realmente muchos pensamos que los guantes dan un falso sentido de seguridad. Yo no necesariamente, ¿verdad?, si voy a un supermercado me pondría los guantes. Sí, si te pones los guantes, lo más importante es que una vez tú toques las frutas que cogiste, las cajas que cogiste, con esos mismos guantes no toques tus cosas personales, porque si esos productos tenían virus por alguna persona que estaba contagiada, pues entonces tú te estás llevando eso para tu casa, estás contagiando tus cosas también. O sea que si vamos a usar guantes, tiene que ser de una forma, ¿verdad?, cuidadosa, removernos los guantes y luego lavarnos las manos para entonces así no usarlos de forma innecesaria. O sea, lo más importante siempre es lavarse las manos. Recientemente fui al supermercado porque pasaron ya 2 semanas y media, la cantidad de compras que tenía ya estaba en niveles bajos y antes de salir ya yo tenía este plan que tenía en mente de cómo yo voy a hacer para llegar al supermercado, esperar en la fila, que la fila por el hecho de que hay 6 pies entre cada persona, pues la fila se hace muy larga. Y estaba pensando en esa estrategia que debo tener al momento que llego al supermercado. En el caso suya, que conoce bien cómo son estas enfermedades infecciosas, ¿cuál es el proceso que usted hace tan pronto llega al supermercado y está en la fila para entrar al supermercado en cuanto a qué voy a tocar, en qué momento toco mi cartera, no voy a tocar mi celular en el proceso? ¿Cómo es que usted lo haría? ¿Verdad? Una estrategia que podríamos utilizar, por ejemplo, si vamos a pagar con una tarjeta, que es ¿verdad?, lo más, en estos momentos, yo creo que lo más apropiado, ¿verdad?, para no tener que estar tocando dinero y que la persona no te dé un cambio, lo que sea, colocar la tarjeta en algún sitio que sea más accesible, para que cuando ya tú termines tu compra como tal y llegues a la caja, pues, ¿verdad?, puedas utilizarla y dársela a la cajera.
Si, ¿verdad? Tocaste los productos, tocaste tu tarjeta, pues tal vez después le podemos pasar un pañito, ¿verdad? Para desinfectarlo también, al igual que desinfectarte las manos, que como hemos mencionado muchas veces, es lo más importante. ¿Por qué? Porque si tocamos algo que está infectado, nos tocamos luego la cara, nos inoculamos nosotros mismos con el virus. Y yo sé que han salido ya varios estudios sobre cuánto dura el virus en diferentes superficies. Dentro de ellas también quería incorporar la pregunta de los guantes no se deben reutilizar, pero las máscaras que están haciendo en las casas pues sí se van a utilizar. ¿Cuánto duran estos tipos de superficies como telas y como son el material de los guantes? Ok, pues el virus va a durar en la superficie dependiendo de qué tipo de superficie estamos hablando. Las superficies que son lisas, en esas superficies dura más tiempo. Por ejemplo, se ha visto que el virus, si está en un papel, puede durar como 3 horas. Si está en una madera o en la tela, puede durar hasta 2 días. Si está en los cristales, puede durar hasta 4 días y en plástico y stainless steel como hasta 8 días más o menos. Esto salió, ¿verdad? Un estudio que hicieron en Hong Kong, que inocularon, ¿verdad? Unas partículas del virus en diferentes superficies y así fue que lo estudiaron. En las redes, ¿verdad? Uno ve mucha información, no toda la información que uno ve necesariamente es confiable, y he visto sobre personas poner las cosas al sol para ayudar en ese proceso. ¿Ha escuchado algo sobre eso? Si eso ayuda, no ayuda, cómo afecta el calor al virus. Pues eso es muy buena pregunta, ¿verdad? Eso es algo que todavía está, por decirlo así, en investigación, en estudio. Sí se ha visto que la temperatura pudiera tener algún efecto, ya que, por ejemplo, cuando comenzó, ¿verdad?, la propagación del virus en Wuhan, allá la temperatura estaba en un clima frío y seco. O sea, que dicen que en ese tipo de clima como que hay más propagación del mismo virus. Así que, ¿verdad? Quisiéramos pensar que en Puerto Rico, que tenemos un clima más cálido, la temperatura es un poco más alta, que tal vez pues no nos vaya a afectar tanto como en esos sitios fríos, pero lamentablemente todavía no tenemos suficiente evidencia como para decir que es así. Pero sí, en ciertos estudios que se han hecho pequeños, que no son peer-reviewed, como dicen, sí se ha visto que el clima, la temperatura, afecta al virus como tal. Que entonces, si Puerto Rico, que ya mismo llega el verano, se pone bien caliente, ¿cómo eso va a afectar el virus? Realmente no es tan fácil predecirlo en estos momentos. Exacto, no es tan fácil predecirlo, no hay suficiente evidencia como para decir que cuando llegue julio, agosto, ya no vamos a tener más coronavirus. Y entonces hablamos de cómo nos protegemos, cuánto dura en la superficie, pero las personas que ya tienen la condición, sabemos que por lo menos aquí en Puerto Rico las pruebas se están haciendo a las personas que tienen síntomas como tal. Los que no tienen síntomas pues no se le están haciendo las pruebas, pero de los que sí tienen síntomas están aquellos que están más malos en cuanto a su clínica, ¿verdad? Que necesitan de ese apoyo que dan en un hospital o un área de intensivo, pero también están aquellos que se manejan en la casa. Para ambos grupos, ¿cómo yo sé en qué momento ya no tienen la enfermedad o no están infecciosos, pueden salir de ese cuarto aislado y poder estar con otras personas? Ok, pues eso es una pregunta muy importante, ¿verdad? Todo va a depender del cuadro clínico del paciente. El CDC ha establecido que hay 2 estrategias para poder entonces nosotros sacar a esa persona de aislamiento, ¿verdad? Hay una estrategia que es basada en pruebas y hay una estrategia que es basada en la clínica como tal. La estrategia que es basada en pruebas, lo que se dice es que esa persona ya tiene que haber estado afebril, ¿verdad?, sin fiebre, sin utilizar medicamentos que le bajen la fiebre o antipiréticos, que los síntomas respiratorios, ya sea la tos, la fiebre también o la falta de aire, haya mejorado y que tenga 2 pruebas consecutivas moleculares aprobadas por el FDA que estén negativas. Esas pruebas tienen que haberse hecho con una diferencia de 24 horas al menos. La otra estrategia, que es la basada en síntomas, se dice entonces que una persona se puede sacar del aislamiento si ya lleva 3 días sin fiebre, sin utilizar medicamentos antipiréticos y también conjunto a mejoría en síntomas respiratorios, ¿verdad?, que no tenga tampoco ni falta de aire ni tos. O sea que tenemos esas 2 estrategias. Actualmente, ¿verdad?, eso depende del médico que esté viendo al paciente,
¿verdad? Ya sea el internista, el infectólogo, por lo menos, ¿verdad? En mi hospital estamos utilizando las estrategias basadas en pruebas. O sea, que para una persona poder decir que se puede salir del aislamiento, le tenemos que hacer esas 2 pruebas aproximadamente 14 días después de que comenzaron los síntomas de la prueba inicial, y entonces ahí podemos descontinuar el aislamiento. Y esa persona que ya tuvo esa mejoría que mencionó, las pruebas negativas, esa persona ya está inmune a esta condición, ya podemos decir, no, ya esa condición no le va a poder dar de nuevo, no se va a poder infectar de nuevo con este virus. Pues pienso, ¿verdad?, que todavía es muy temprano para nosotros poder decir que una persona montó una respuesta inmunológica lo suficientemente alta o adecuada para no volverse a infectarse. Se han descrito casos donde hay personas que se han infectado y luego se reinfectan, pero la pregunta es, ¿esa persona realmente se curó, ¿verdad? O ¿verdad? Mejoró, recuperó de esa primera infección viral o realmente se reinfectó? ¿Verdad? Porque nosotros como personas, como humanos, cuando nos da una infección, ya sea viral, bacteriana, montamos una respuesta inmunológica y va a depender, pues, valga la redundancia, de nuestro sistema inmune. Si eres una persona diabética con unas condiciones que esté inmunosuprimido, pues tu respuesta no va a ser igual a una persona que esté completamente saludable. O sea, que se supone, ¿verdad?, que la persona monta una respuesta inmunológica, pero todavía es muy temprano para saber 100% si nos infectamos ahora, si esto nos va a proteger de por vida, ¿verdad? Hay virus que te protege por un tiempo. Por ejemplo, el RSV o el Respiratory Syncytial Virus, sabemos que es un virus que es bastante común en los niños, en la población, que te da un cuadro de catarro común, pero que no necesariamente tú montes una respuesta que te va a durar toda la vida, sino probablemente a lo mejor el próximo año te vuelva a dar el virus y así por el estilo. Eso todo depende, ¿verdad?, del virus y de la respuesta inmunológica de ese paciente. Y todavía, pues, vamos a ver con el tiempo, cómo entonces va a ser nuestra respuesta al COVID. Y hay algunos virus como varicela o herpes que se quedan con uno en el cuerpo, pero como dormidos, que no están causando infección. ¿Eso es una posibilidad que esté pasando con este virus o es menos probable? Pues en este virus realmente no te podría decir si es algo como el varicela, que como tú bien mencionas, la varicela zoster se te puede quedar en el cuerpo y luego tú presentar con un cuadro de lo que llamamos culebrilla. En este caso es muy, ¿verdad?, temprano para decir si, ¿verdad?, si nos infectamos con el SARS-CoV-2 y luego entonces tendríamos una manifestación, como bien mencionas, parecida, ¿verdad?, a la culebrilla y el varicela zoster. Una pregunta que escuché recientemente era una señora que estaba preocupada porque las personas le dicen que no vayan al hospital hasta que tengan falta de aire o síntomas, y su pregunta era, ¿pero por qué no le dan el tratamiento antes? ¿Por qué los mandan para la casa? Si lo puedes abundar sobre la diferencia que hace no tener un tratamiento y que el tratamiento que se ofrece sea uno de apoyo o soporte, y por qué se envía, cuál es la logística de enviar las personas a su casa. Ok, pues, ¿verdad? La clínica del paciente, como vuelvo y repito, siempre es bien importante porque hay personas que pueden tener una enfermedad leve, ¿verdad? Ya sea pues que les dio fiebre, que están tosiendo, pero que no tienen una falta de aire o que su saturación, ¿verdad?, periferal, su oxigenación está adecuada. Esos pacientes pues probablemente se pueden tratar en su casa, ¿verdad? Ya sea en su casa como utilizando acetaminofén. Algunas personas utilizan inhaladores de albuterol porque el médico se lo recomienda, o sea que todo va a depender del médico que evalúe ese paciente. Ahora bien, hay personas que tienen una condición un poco ya, ¿verdad?, más de moderada a severa, que requieren hospitalización pues porque su oxigenación está baja, requieren de una cánula nasal o requieren de una ventilación mecánica. También requieren, ¿verdad?, una evaluación más profunda con laboratorios, ya sea porque tienen algún tipo de daño o fallo renal o tienen la hemoglobina baja, o tienen otras cosas que necesitan estar hospitalizados. Pacientes que tengan alguna condición moderada a severa, hay tratamientos que son más bien experimentales, que no sé si, ¿verdad?, tú también es como parte de la pregunta que me estás haciendo, pero muchas personas, ¿verdad?, ya han escuchado de la hidroxicloroquina y de la cloroquina. Estos son medicamentos, por lo menos, ¿verdad?, que se utilizan más bien para malaria o personas que tienen condiciones autoinmunes como lupus, artritis reumatoidea. Pero
se ha visto en algunos casos, no todos, que hay personas que responden a este medicamento. La data es bien controversial, ¿verdad? Y entonces ahí, porque realmente son casos anecdóticos, no hay unos estudios grandes, controlados, donde se hayan evaluado estos pacientes para uno poder decir, mira, sí, eso es lo que tú le tienes que dar al paciente con COVID-19. Entonces se ha visto que pues hay personas que si tú le das la hidroxicloroquina más la acitromicina, que la acitromicina es un antibiótico que se utiliza para diferentes cosas, ¿verdad? Como condiciones respiratorias también. Esto se vio en un estudio bien pequeño que hubo una mejoría, pero ese estudio no fue bien validado, por decirlo así, ¿verdad? Por la comunidad científica. ¿Por qué? Porque eran solamente 6 pacientes que se habían estudiado ahí. Así que, ¿verdad? Esos datos hay que tomarlos con pinzas porque la combinación de esas dos drogas puede ser algo letal. Eso te puede prolongar, algo que se llama el QT, que se mide con un EKG y entonces te pudiera causar una arritmia letal. O sea que eso es algo que no todo el mundo, ¿verdad?, lo debe estar recetando por ahí, deben ser personas con conocimiento que puedan dar un monitoreo a esos pacientes, bien importante. Se ha hablado también de el ivermectin. El ivermectin es un medicamento que se utiliza contra los parásitos. Por ejemplo, se utiliza para pacientes con infección con strongyloides, que es un parásito endémico. La data que hay sobre ese medicamento es más bien in vitro, quiere decir, ¿verdad?, que se ha evaluado en laboratorios, pero no en personas como tal. O sea, que eso es algo también que está en evaluación. Otros medicamentos, por ejemplo, tocilizumab, es un medicamento inmunomodulador que también se utiliza para pacientes con artritis reumatoidea, artritis juvenil, que te bloquea la interleuquina 6. Eso es un tipo de, ¿verdad?, proteína que te causa una respuesta, ¿verdad?, a tu cuerpo como inflamatoria. Se ha utilizado en pacientes, pero son diferentes casos aislados. El medicamento que también actualmente se está estudiando en Estados Unidos, por lo menos en la Universidad de Nebraska, hay como unos clinical trials que están siendo apoyados por la Institución Nacional de Enfermedades Infecciosas y de Alergia. Es el Remdesivir, que es otro medicamento antiviral que se había creado, ¿verdad?, y se estaba utilizando anteriormente contra pacientes de ébola, pero no se vio pues como que mucha mejoría. Pero, ¿verdad?, esos son los diferentes medicamentos que están siendo evaluados actualmente. Todo eso que mencionó es experimental o anecdotal. Nada de eso está aprobado por FDA, como esto es para el COVID-19, para tratar la infección por el coronavirus. Sí, ahora mismo no hay un tratamiento estandarizado para el COVID-19. Entonces, algo importante para que el público que nos escucha entienda que cuando alguien se envía para la casa, no es que se le está dando un tratamiento o no se le quiera tratar en el hospital, sino que, gracias a Dios, el tratamiento lo puedes recibir en su casa, que es mantenerse hidratado y tratar la fiebre y aislado de las demás personas para no infectar a más nadie. Exactamente. En caso de que no desarrolle falta de aire y esos otros síntomas de alarma o de emergencia, pues se puede quedar en su casa. Que de hecho, que si va al hospital y esa persona ya es una persona frágil, se puede complicar con otras cosas como puede ser una infección de bacterias sobreimpuesta y puede ser hasta peligroso para esa persona. Así mismo es. Una preocupación grande, ¿verdad?, que tiene la comunidad de salud en general es que al esto de ser un impacto global, está afectando a todos los países, es que se está buscando con mucha ansia ese tratamiento, esa cura, pero todas estas cosas tienen su proceso, un protocolo que está ahí por una razón y es para mantener la seguridad de estas cosas, ¿verdad? Todo tiene un efecto secundario que queremos proteger a la población, que la cura no sea más mala que la enfermedad. Exacto. Entonces, dentro de esas cosas que se han desarrollado, se están buscando, pues también hablan sobre vacunación, pero el proceso de vacunación es uno bastante complicado. No sé si me puedes hablar un poquito sobre ese proceso y cómo es que se lleva a cabo. Pues sí, como bien dices, el proceso de vacunación es uno bastante complejo. De hecho, si uno busca información en el internet, ya que, ¿verdad?, tenemos tanto tiempo libre en nuestras casas, la vacunación puede tardar hasta 10 años en poder llevar a cabo, ¿verdad?, una vacuna efectiva. ¿Verdad? Se dice que hay diferentes pasos. El primer paso para uno poder lograr tener una vacuna es la exploración en un laboratorio. Evaluar ese patógeno, ver qué necesitamos de ese patógeno para combatirlo, ya sea una toxina, antígenos o derivados del mismo. Esto puede tardar unos años, 2, 4 años, en lo que se estudia bien con qué podemos atacar ese patógeno. Luego viene una etapa
preclínica, en esa etapa, ya con esa vacuna que se está formulando, se vacunan, valga la redundancia, animales, ¿verdad? Como los monos, ratas, y también se utiliza en cultivos en diferentes medios. Una vez estés en esa etapa preclínica que vacunaste a algunos animales, tú le puedes hacer un challenge, como dicen, y es que tú vacunas a ese animal y luego lo inoculas con el mismo patógeno a ver cuál es su respuesta. Luego de esto, ¿verdad? Comienzan las farmacéuticas a ver entonces si lo van a probar, quién entonces nos va a elaborar esta vacuna, y comienzan entonces las otras fases. Fase 1 es ese primer intento de vacunar una población más pequeña, ¿verdad? Un grupo pequeño de pacientes de alrededor de, ¿verdad?, adultos, 20, 80 años, y ahí podemos ver cómo esas personas responden a la vacuna. Siempre lo primero que estamos viendo es esa seguridad en esas personas. Si pasan de la fase 1, pasan entonces a la fase 2, donde ya ahí se reclutan más personas. Ya pasamos de unos poquitos a unos cientos también para evaluar entonces la seguridad, la inmunogenicidad, la dosis, el tiempo de vacunación y el método. Luego de una fase 2 pasamos a una fase 3. En una fase 3 ya ahí entonces se busca extender más allá y entonces buscamos alrededor de miles de personas que puedan entonces vacunarse. Ya ahí entonces ahí puede haber algo más controlado, que se compare una vacuna con otra vacuna, con un placebo. Y lo que queremos es ver si en verdad esa vacuna previene la enfermedad, si previene la infección con ese patógeno, si está la persona produciendo anticuerpos, si está montando una respuesta inmunológica adecuada. Luego de esa fase 3, entonces pasan, ¿verdad?, licenciamiento, aprobación de la vacuna, y luego entonces las próximas fases es ver entonces aquellos eventos adversos que pueda causar la vacuna como tal. Seguridad y eficacia, siempre bien importante. Y típicamente, ¿cuánto demora este proceso? Pues realmente pudiera durar unos cuantos años, pero, ¿verdad?, aquí estamos hablando con el COVID-19, habían mencionado que iba a ser de unos 12 a 18 meses, ¿verdad? Así que esto es algo que puede evolucionar, y más con la premura y con la necesidad que tenemos, ¿verdad?, a nivel global. Así que, ¿verdad?, esto es algo que poco a poco pues se está trabajando a ver si se logra finalmente. Así que si se logra en esos 12 a 18 meses plantados, sería la vacuna más rápida hecha en la historia de la humanidad, básicamente. Exacto, sí. Eso es algo, sería bien impresionante, pero está por verse. Y entonces hay otros tratamientos que me imagino que son experimentales. No sé si nos puedes quizás explorar un poquito sobre el uso de plasma de personas que ya se han recuperado, le dio COVID, salieron positivos, se recuperaron, salieron negativos y ahora están donando un producto de sangre que se llama plasma. Ok, pues el plasma, bien importante, lo que busca tratar, ¿verdad?, como se intenta curar estos pacientes es a través de una inmunidad o una inmunización pasiva, ¿verdad? Es que ese plasma tiene unos anticuerpos ya formados por esta persona que está previamente infectada. Entonces, por ejemplo, tú estás agudamente enfermo en el hospital, todavía no has montado tu respuesta inmunológica, pues entonces te dan el plasma para que esto te ayude a combatir el virus, ¿verdad?, o el patógeno, mientras tu cuerpo como tal va respondiendo y va formando su propia respuesta inmunológica. Esto es algo, ¿verdad?, muy interesante que se ha evaluado anteriormente, por ejemplo, con la pandemia del H1N1, se intentó hacer esto también con el MERS, o sea que es un tratamiento que también está en investigación en países como China, en Canadá, que está siendo bastante estudiado y que podría ser una opción en algún futuro, esperemos. Y pasiva es porque los anticuerpos los produjo otra persona, se lo transfundieron vía, ¿verdad?, como el proceso usual que se hace una transfusión en el hospital, y entonces esos anticuerpos adquiridos por otra persona hacen la pelea que tiene que hacer contra el coronavirus dentro del cuerpo de ese paciente enfermo. Exactamente. Y volviendo un poquito atrás al tema de las vacunas,
en el pasado, no sé si tiene algún ejemplo en la historia en donde trataron de acelerar el proceso de desarrollar una vacuna por X o Y razón y que pues los resultados quizás no fueron los mejores. Pues sí, ¿verdad? Buscando un poco más de información sobre este tema, en el 2016 la Organización Mundial de la Salud aprobó, ¿verdad? O recomendó que se vacunaran contra dengue unos niños menores de 9 años, ¿verdad? Una vacuna que se llamaba Dengvaxia ya estaba aprobada para adultos y niños mayores de 9 años. En ese caso, ¿verdad? Se recomendó que vacunaran a este grupo de pacientes en las Filipinas, ya que, ¿verdad? Ya es endémico, como quien dice, y una población bastante grande, ¿verdad? Ha sido infectada por el dengue. ¿Qué sucedió? Se vacunaron esos niños en el 2016, en el 2017, en noviembre aproximadamente, hubo como un boom de casos por dengue severo en los hospitales, particularmente en personas que habían sido vacunadas, con, valga la redundancia, con esta vacuna, y que habían tenido una infección previa, o sea, que no se había documentado una infección previa, o sea, que tal vez uno tratar de agilizar, como bien estás diciendo, o de tratar de generalizar una vacuna para todo el mundo sin hacer los estudios apropiados y evaluar la seguridad y la eficacia de la vacuna, pues nos puede traer más daño que bien. Que las cosas hay que hacerlas, ¿verdad? Con calma y basado en ciencia, ¿verdad? Con estudios científicos como tal. Bueno, pues ya hemos hablado sobre cómo protegernos desde cada vez que salimos de la casa. Vamos a hacer, ¿verdad?, una aventura como tirarnos para el supermercado para hacer esa compra que tanto nos hace falta. Y hablamos sobre si nos enfermamos, cuáles tratamientos hay experimentales, cuáles son las medidas que se pueden tomar desde la casa. Por último, ¿hay alguna recomendación o mensaje que le quiera decir al público que nos escucha? Bueno, ya lo hemos mencionado, ¿verdad?, varias veces, pero es bien importante que la gente escuche y hagan caso, ¿verdad?, a los profesionales de la salud, que por favor traten de evitar de salir de sus casas lo menos posible, que se laven las manos con frecuencia. Si usted viajó, porque todavía llegan aviones a Puerto Rico, ¿verdad?, y la gente sigue viajando. Si usted viajó, por favor, no visite familiares. Usted trate de quedarse en algún lugar aislado o en su casa aislado, si no puede ir a más ningún sitio. Pero es bien importante que tratemos de evitar esas visitas a nuestros abuelos, a nuestros tíos, porque estas personas son frágiles y entonces pueden sufrir las consecuencias e infectarse, ¿verdad?, y tener algún desenlace que no quisieran. Así que bien importante, ¿verdad?, continuar lavándose las manos, distanciamiento social y siempre, ¿verdad?, protegerse y proteger a los demás. Pues muchas gracias, doctora. Ya lo escucharon, la mejor herramienta que tenemos hasta este momento está en cada individuo y su capacidad de lavarse las manos y quedarse en casa lo más que pueda. Así que muchas gracias, doctora, nuevamente. Gracias, gracias a usted. Pues has estado escuchando a Panacea, tu podcast de salud y medicina. Volvemos pronto con más episodios para usted. Recuerden, denle like a nuestra página y busquen Panacea, tu podcast de salud y medicina. Recuerda que en Panacea nuestro propósito es informativo y educativo. En ningún momento ofrecemos recomendaciones ni consultas médicas. Si usted o un familiar tiene una pregunta o una preocupación sobre una condición médica, debe consultar a su médico. Si tiene una situación de emergencia, llame al 911 o visite una sala de emergencia cercana a usted. Para que no pierdas esta valiosa información, recuerda buscarnos en las redes. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify.